Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la multiplicación entre las matrices. ¿Qué sucede? Ya habíamos visto sumas, restas y todo lo demás, hasta multiplicación de escalares, pero no hemos visto cómo se multiplican entre matrices. Digamos que esta es nuestra primera matriz, con los elementos A, B, C, D, E, F. Y esta va a ser nuestra segunda matriz, la matriz llamada B, por ejemplo, en donde vamos a tener los elementos G, H, I, J, K, L. Esta primera matriz es 2×3 al tener dos filas, 3 columnas, y esta otra 3×2. Bien, ¿qué tenemos que hacer? En el primer caso vamos a estar multiplicando estos de la primera fila con los de la primera columna de la otra matriz, es decir, lo que estoy encerrando en azul, y además lo vamos a estar sumando. Ahora también vamos a estar multiplicando con la otra columna y también lo vamos a estar sumando. Lo mismo aplica para la fila que tenga los elementos de E, F. No solamente aplica para los términos de A, B, C. Y vamos a estar sumando también. Así que, ¿qué sucede? Resulta que si nosotros queremos definirlo en términos de elementos, por ejemplo, digamos que tenemos un A11, es decir, el elemento de la fila 1 de la columna 1. ¿Eso a qué se llega? Resulta que si nosotros multiplicamos A por G, B por I y C con K, ¿cierto? Y se hace la suma respectiva y todo lo demás, ¿qué sucede? Ahora para la siguiente columna, es decir, ya cuando vamos a tener un A12, es decir, fila 1, segunda columna, porque acá tengan entendido que esta es la segunda columna y esta es la primera. Entonces vamos a tener las siguientes multiplicaciones: A por H, B por J, C por L y así sucesivamente con todos los términos que tenga la matriz. Como ya se pudieron dar de cuenta, estas son dos matrices de diferentes dimensiones y sí se puede hacer. Por ejemplo, se puede multiplicar un 2×3 con un 3×2 y no pasa nada. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear un ejemplo y de ahí vamos a partir con diferentes subejemplos. Entonces, este va a ser nuestro primer ejemplo. Tendremos la siguiente matriz A. Esta matriz va a tener los siguientes elementos, de esta manera ordenada. Como ustedes pueden ver, es una matriz que de hecho es 2×3, al tener dos filas, 3 columnas. ¿Qué sucede con la matriz B? La matriz B va a tener unos elementos 5, 1, menos 1, 9, menos 2 y menos 3, ordenados de aquel modo. Entonces ahora, vamos a tener dos subejemplos o dos preguntas. ¿Cuánto vale A por B? ¿Y cuánto vale B por A? Sí, yo entiendo. Pues las multiplicaciones normalmente los factores no alteran el producto, pero en matrices sí lo afectan. Ahora, vamos a empezar con A por B. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Menos 2 por 5. ¿Por qué menos 2 por 5? Ya ahorita les explico. Más 1 por menos 1. Y luego más la última multiplicación, que sería 6 por 2. 6 por menos 2. Bien. Posteriormente, para nuestra segunda columna, pero en la misma fila, vamos a tener menos 2 por 1, más 1 por 9, más 6 por menos 3. Perfecto. Eso porque yo lo coloco así, de tal modo que está así. Bueno, les cuento que esta primera fila lo multipliqué, tanto por la primera columna como por la segunda columna. Lo que nos salga de la primera columna lo sumamos entre sí. Lo que nos salga de la segunda columna lo sumamos entre sí. Ahora, ¿qué pueden ver acá de similitud? Acá en nuestra segunda fila vamos a mantener aquellos términos independientes. Lo único que cambiamos son los términos dependientes que están en la matriz A. Es decir, colocamos 5 el 0, que acá 0 por menos 1 es 0. Luego tenemos un 7 y luego volvemos y repetimos el patrón. 5, 0, acá 0 por 9 es 0 y después el 7. Perfecto, luego hacemos las multiplicaciones y ¿cómo nos quedaría? Menos 2 por 5, menos 10, menos 1, menos 12. Acá en nuestra segunda fila, para la misma columna quedaría 25 menos 14. 0 por menos 1, como es 0, a la final no afecta ni sumas ni restas. Y acá en nuestra segunda columna nos queda menos 2 más 9 menos 18 y luego 5 menos 21. Les cuento que así nos va a quedar esta matriz. Menos 23, menos 11, acá 11 y acá menos 16. Como ustedes pueden ver, una multiplicación entre 3 por 2 y 2 por 3, pues nos dio 2 por 2. ¿Sí? Es decir, de dos dimensiones diferentes se pueden sacar una diferente dimensión al hacer la respectiva multiplicación. Ahora lo vamos a hacer con B por A para que vean qué es lo que cambia y qué no. Entonces vamos a seguir haciendo la multiplicación de filas, columnas. Pero ahora, ¿cuáles son los términos independientes? Es decir, los que no cambian, los de A.
cuáles son los términos dependientes que sí cambian, los de B. Entonces vamos a tener, y en este vamos a tener 3 columnas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la multiplicación con las filas de los términos dependientes, que son 3. Entonces tenemos 5 por menos 2 más 1 por 5 para la primera, 5 por 1 más 1 por 0 para la segunda, y 5 por 6 más 1 por 7 para la tercera. Entonces ahora podemos dejar los términos independientes que ya conocemos. En este caso son los menos 2, el más pues sigue siendo un más, el 5, el 1, el 0, el 6 y por último el 7. ¿Por qué? Porque esas eran las que se encontraban en ¿dónde? En la matriz de A, para cada una de las columnas. Ahora vamos a tener los mismos términos dependientes que necesitábamos de B, es decir, menos 1 por 9, acá abajo, menos 2 por menos 3, ya estamos viendo que empezamos desde arriba y empezamos a bajar, hasta que tenemos un menos 2 y un menos 3. Luego tenemos un menos 1, un 9, un menos 2, un menos 3. A la final de esta columna pues casi se cancelan todos. Luego tenemos un menos 1, un menos 2 y después un 9 y un menos 3. Es decir, hay similitud por todas partes, sean las filas, sean las columnas, sean los términos dependientes o hasta en los términos independientes. Vamos a tener a la final un menos 10 más 5, un 2 más 45, acá un 4 menos, creo que sí, menos 15, y eso para la primera columna. Ahora para la segunda, como a la final casi todo se canceló, nos queda 5 menos 1 y menos 2. Y para la tercera columna nos queda un 30 más 7, un menos 6 más 63, un menos 12 menos 21. Perfecto, allá tenemos las 3 filas y 3 columnas. Es decir, al efectuar las sumas y restas, ¿qué nos queda? Un menos 5, un 37, un 47, un menos 1, un 57, menos 11, menos 2 y menos 33. Esa sería la matriz resultante que salió del B por A. Es decir, A por B no es lo mismo que B por A en muchas ocasiones. Yo sé que en el álgebra tal como se conoce, el álgebra normal, sí lo es, pero en el álgebra acá matricial no significa lo mismo. Ahora, ya que pudimos ver cómo cambian las dimensiones y todo lo demás, vamos a estar hablando de algo un poco más sencillo, ya que atacamos lo complejo primero. Y sí quiero que lo hagan ustedes primero. Entonces, vamos a tener matrices cuadradas. Por matrices cuadradas es que básicamente se refiere a un cuadrado, es decir, 2 por 2. Si tiene 2 filas es porque tiene 2 columnas. Y básicamente se parece a un cuadrado, no como los rectángulos que habíamos trabajado anteriormente. Acá tenemos C y D, por tanto tenemos que multiplicar, pero no es que signifique lo mismo. C por D y D por C no son lo mismo y ya vimos por qué. Así que ahora, otra vez, primera fila por la primera columna y por la segunda columna y así sucesivamente. Así que, ¿qué vamos a tener? Un 5 por 1 más un menos 7 por 3. Eso para la primera columna. Pero todavía nos falta la segunda fila, la cual mantiene los términos independientes que se extraen ¿de dónde? De D. Si es C por D, acuérdense, C es el dependiente, D es el independiente, el que viene después. Entonces después para la segunda columna se tiene aquellas multiplicaciones, ya sabemos que se conserva y que no. Así que después, al hacer la multiplicación, al hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿cómo nos queda? Nos queda un 5 menos 21, 1 menos 9, 10 más 7 y 2 más 3. Acá se pudo ver que mantenemos las mismas 2 filas, 2 columnas, ¿cierto? De un 2 por 2 multiplicando a otro 2 por 2, pues sacamos un 2 por 2. Y de hacer esa suma nos queda esta matriz resultante, que es lo que sacamos para CD. Sí, las dimensiones se conservan, y en DC es posible que también se conserven. Pero ahora queremos ver si los elementos se conservan de esa matriz resultante. Así que evidenciémoslo. Resulta que DC, entonces, ¿cuál es el dependiente? ¿Cuál es el independiente? El dependiente, es decir, el que cambia, va a ser D. Vamos a tener 1 por 5 más 2 por 1, luego 1 por menos 7 más 2 por menos 3, y eso es para la primera fila. Ya sabemos que se conserva en la segunda fila, lo único es actuar con respecto a los términos, y los términos los extraemos de la matriz de D porque es el dependiente, ya que tenemos aquello. Sabemos que esto se conserva, esto también y esto también, porque son términos independientes. Ahora los términos dependientes también, pero eso sí, solamente cuando se trata de la misma fila, no la misma columna. Porque acá se puede ver que en la misma columna hubo un 1, pero en la misma también hubo un 3. Mientras que en la misma fila hay un 3 y un menos 1, y también hay un 3 y un menos 1.
Entonces ahora, al hacer las multiplicaciones nos queda esa matriz. Pero esa matriz no nos sirve, nos falta hacer las sumas. Y la suma nos queda de la siguiente manera: 7 menos 13, 14 y menos 18. ¿Ustedes le ven alguna relación a CD con DC? Pues la única que yo le veo es la dimensión, pero de los elementos no hay ninguno. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada, ejercicio resuelto. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...